Bienvenido a la solicitud en línea de títulos y placas del DMV de Wisconsin, EMV Public. Este video lo guiará a través del proceso en línea para transferir un título de otro estado a Wisconsin. También puede solicitar nuevas placas o transferir placas elegibles. Si tiene un título de Wisconsin y necesita ayuda para completar la solicitud en línea, consulte el video enlazado en el cuadro de descripción debajo. Antes de empezar, revise las restricciones para asegurarse de que sea elegible para presentar una solicitud en línea y reúna los elementos enumerados. Antes de iniciar la solicitud, entienda que debe enviar sus documentos al DMV y que las tarifas no son reembolsables. Puede titular y registrar su vehículo o solamente solicitar una transferencia de título. Al hacer clic en Go to Title Your Vehicle Only, obtendrá el título, pero el vehículo no será legal para operar en las carreteras de Wisconsin. Seleccione la opción que se adapte a sus necesidades. Tenga en cuenta los dos cuadros de colores. Uno es un recordatorio para usar los botones de navegación de la aplicación. No utilice el botón de retroceso de su navegador. El otro es un recordatorio que se asegure de haber seleccionado el proceso correcto para esta solicitud en línea, ya sea título y registro o solo título. Para comenzar, ingrese el número de identificación del vehículo y seleccione el estado de emisión del título. Verifique que no es un robot y luego haga clic en Next. Ingrese la información del propietario principal. Solo puede agregar un copropietario mediante este proceso en línea. Si necesita agregar 2 o más copropietarios, deberá solicitar el título y registro por correo. Si no está inscrito en eNotify para recibir notificaciones electrónicas del DMV por correo electrónico y mensaje de texto, se le dará la oportunidad de hacerlo. Si eligió agregar un copropietario en la página Primary Owner Information, seleccione la conjunción que prefiere entre los nombres de los propietarios. Ingrese la información de su copropietario. Verifique su nombre y dirección o direcciones y agregue una dirección de envío si es necesario. Ingrese el color de su vehículo e información del odómetro. La información del odómetro se puede encontrar en la parte delantera o trasera del título según el estado de emisión. Proporcione la información de la marca de su vehículo. Una marca es información importante sobre la condición de su vehículo, almacenada permanentemente en el registro del título. Si el vendedor marcó cualquier de las casillas de las marcas en el título, estas deben ingresarse en esta página. Tenga en cuenta que cualquier gravamen enumerado en el título actual se transferirá al título de Wisconsin a menos que presente una liberación de gravamen válida. No puede agregar un nuevo gravamen a través de la aplicación EMV Public. Verifique dónde se guardará principalmente su vehículo. Ingrese el precio de compra. Si cree que la compra de su vehículo está exenta de impuestos, seleccione la razón y el calificador que se adapten a su situación. Si no hubo cambio de dinero por el vehículo, ingrese 0 como el precio de compra. Luego selecciona el motivo de exención de impuestos de ventas y el calificador que se adapte a su situación. Seleccione si necesita nuevas placas o si desea transferir placas existentes. Si decidió adquirir placas nuevas, seleccione el tipo de placa basado en el tipo de vehículo o carrocería, incluyendo varias placas de interés especial que puedan seleccionarse para vehículos tipo auto o camión ligero. Debe ingresar una fecha de operación, no puede ser una fecha futura ni más de un año atrás. Si seleccionó transferir sus placas existentes, ingrese la placa de Wisconsin que desea transferir y seleccione el tipo de placa. Si sus placas están perdidas, robadas o dañadas, marque la casilla para pedir placas de reemplazo. Se le cobrará una tarifa por las placas de reemplazo y la fecha de vencimiento no cambiará. Si la placa que ingresó para transferir no le pertenece, aparecerá un mensaje de error y una casilla de verificación. Si la placa se transferirá entre cónyuges o parejas de hecho, marque la casilla y continúe.
De lo contrario, las placas no se pueden transferir. Revise la información ingresada y realice cambios si es necesario. Ingrese o verifique su información de contacto. Seleccione su método de pago preferido. Cuando haga clic en el método de pago, verá una lista de las tarifas asociadas con su transacción. Se agregará una tarifa de conveniencia adicional de 2% para las transacciones de crédito o débito. Cuando haga clic en Submit, será transferido a un nuevo portal de procesamiento de pagos para ingresar su información de pago. La página de pago se verá diferente según el método de pago elegido. Ingrese su información de contacto y pago. Luego haga clic en Continuar. Revise la información y haga clic en Confirmar. Anote su número de confirmación o imprima esta página de confirmación. Luego haga clic en Continue to State Agency website. De regreso en el sitio web del DMV de Wisconsin, se le indicará que imprima el recibo de su solicitud electrónica. Firme el recibo impreso de la solicitud electrónica y envíelo por correo al DMV de Wisconsin junto con su título. Si recibió una placa temporal, imprímala y muéstrala en su vehículo. Si transfirió placas, envíe por correo el recibo de la solicitud electrónica y el título. Luego puede usar sus placas en el nuevo vehículo. Gracias por utilizar la solicitud en línea de título y placas del DMV de Wisconsin, EMV Public. Para obtener más información, visite wisconsindmv.gov/Title and Register.